Doctor López, un estudio extremadamente importante que han realizado ustedes que confirma la transmisión del COVID-19, el famoso COVID-19, a través de la placenta verticalmente, de la madre al bebé. ¿Cuáles han sido los resultados de tal estudio? Tengo entendido que ha sido con dos embarazos, con dos bebés. Cuéntenme un poco acerca de este estudio que han realizado ustedes. Pues este estudio es el primero que demuestra la transmisión del virus del SARS-CoV-2, el coronavirus, de madre durante el embarazo al feto y después, por ende, al bebé. Estos dos bebés nacieron con un cuadro clínico muy complejo y aunque los dos neonatos tuvieron pruebas negativas del COVID, sabíamos que ambas mamás habían dado positivas al dar a luz. Y a consecuencia de esto, hicimos estudios a los bebés, a los neonatos, donde encontramos los niveles altos de los anticuerpos y subsecuentemente los estudios, desafortunadamente uno de los bebés falleció y se le hizo autopsia. Y fue en la autopsia donde se vio el virus del COVID en el cerebro del bebé. Además, se encontró el virus y los cambios a consecuencia del virus, la reacción inmunológica inflamatoria en ambas placentas. Doctor, tengo una pregunta, en realidad dos preguntas. Una es, ¿estaban esas mamás vacunadas? ¿Existían las vacunas cuando quedaron embarazadas? Y la otra pregunta es, ¿puede que estos casos no sean casos aislados, sino que estén ocurriendo en otros hospitales, en otras regiones, pero que en realidad todavía no han sido documentados? Pues en contestación a tu primera pregunta, las mamás no habían estado vacunadas, dado que esto fue al comienzo de la pandemia. Estos dos casos fue antes de que el CDC hiciese la recomendación que madres embarazadas se vacunaron. Así que se vacunaron. Por ende, no estaban vacunadas las mamás y sabemos que las dos mamás, como dije anteriormente, estaban positivas al momento de dar a luz. En términos, o en cuanto a la segunda pregunta, en términos de otros casos, absolutamente. eh, Tienen que haber otros casos. Estos no fueron casos aislados. El problema está que como los bebés dieron negativos al COVID cuando nacieron, pues vamos, hubiese sido, si no hubiese sido porque tuvimos la sospecha de verdad de que el caso tan complejo clínico de estos dos neonatos y el hecho de que las mamás habían dado positivos cuando dieron a luz, si no hubiese sido por eso, pues no le hubiésemos seguido haciendo más estudios, como por ejemplo los niveles de anticuerpos de los bebés, los estudios inmunológicos a las placentas. Sabemos que uno de los casos, una de las mamás, había tenido el COVID anteriormente, durante el segundo trimestre. Así que fue entonces una reinfección en el caso de una de las mamás. Por ende, si uno no lo está buscando, no lo va a encontrar. Entonces, estoy seguro de que sí hay otros casos que simplemente nunca se identificaron, nunca se conectaron los puntos y por ende no llevan el diagnóstico de un posible COVID neonatal o congénito. Y teniendo en cuenta lo que me acaba de decir, ¿cuáles son las recomendaciones? Y en primer lugar, ustedes dijeron que inicialmente esos bebés, esos neonatos, dieron negativo. Eh, mm, lo cual me parece extremadamente extraño, o sea, como parte de una comunidad que no está tan enterada médicamente, pero ¿cuáles son las recomendaciones que se desprenden del estudio que han realizado ustedes y mirando al futuro, qué es lo que necesitan seguir averiguando?
Bueno, en términos de el COVID en estos bebés, fueron negativos por de que no tenían la infección cuando nacieron, pero sin embargo, durante la gestación, en algún momento dado, sí estuvieron en contacto con el COVID, porque encontramos tanto evidencia del virus como tal en el cerebro de uno de los bebés, como dije anteriormente, que se le hizo autopsia, y ciertamente en los dos casos se vio el COVID, el virus, en la placenta y todos los cambios inmunológicos a consecuencia de esa infección. Así que, aunque los bebés dieron negativos para la infección aguda del COVID, habían estado en contacto con el virus y fue, claro, no podemos discernir si en efecto fue una causa directa o indirecta. La patología que vimos y las consecuencias a nivel nervioso, del sistema nervioso central y el impacto que el virus tuvo en el cerebro de estos bebés, no sabemos si fue un daño directo al virus o si fue un daño indirecto al virus por medio de la reacción inmunológica inflamatoria a esa infección de las mamás, que entonces fue transmitida transplacentaria. Entonces, de aquí vamos hacia un futuro. Lo importante es que sí, en efecto, las mamás se vacunen antes de embarazarse, tomando las precauciones de que no vayan a tener una infección del COVID. Y sabemos que las vacunas las protegen, porque como bien se saben de muchos otros viruses, incluyendo el brote que tuvimos unos años de Zika, otros virus como son el citomegalovirus, toxoplasmosis, etcétera, otros patógenos que sabemos que tienen un efecto negativo en la neurogénesis o en el desarrollo a nivel cerebral durante la embriología. Los estudios nuestros, claro, en estos dos casos, pero forman una observación para hacer más estudios del efecto del COVID en el cerebro desarrollándose. Y para aquellas mamás, ya usted me dio una recomendación que en realidad deben de vacunarse. Indudablemente todavía seguimos bajo la amenaza del COVID-19. Estamos en una pandemia. Aún para aquellas madres que quizás se han vacunado, que han seguido las recomendaciones, tienen el bebé o tuvieron COVID durante el embarazo. ¿Qué tipo de síntomas, qué tipo de, como digo yo, banderitas rojas les debe de alertar una vez que han tenido a su bebé, sabiendo que ellas quizás padecieron el COVID? Bueno, vuelvo y recalco que la vacuna sirve para proteger a la mamá de la infección. Y si la mamá no tiene la infección o es una infección leve, mínima, que es lo que hace la vacuna, pues no se monta una reacción inmunológica severa, que es entonces lo que vimos en las placentas, que fue entonces lo que creemos que llevó o desencadenó esta reacción y este efecto negativo en el desarrollo de los cerebros de estos dos bebés. Eh, Así que la vacuna creemos que sí proteja. Ahora, ¿cuáles serían esas banderitas rojas? Bueno, pues si una mamá que estuvo embarazada y durante el embarazo no tuvo la vacuna del COVID y tuvo COVID, las señales o esas banderitas rojas serían que en el bebé algún tipo de retraso en el desarrollo, que se vea entonces afectado el sistema nervioso central, retraso en el desarrollo, convulsiones, microcefalia, que no se desarrolló bien el cerebro. Si existe, ¿verdad? Cualquiera de estas manifestaciones, como has dicho, una banderita roja como esta, pues entonces quizás amerite más estudios para determinar cuál fue la causa, ¿verdad? Y en algunos casos nunca sabremos con certeza si en efecto fue el COVID o si fue algún otro proceso. Pero sí se pueden hacer estudios para descartar estas otras etiologías y en todas otras posibles causas.
y entonces al descartar todo uno pues se queda con que bueno, no hay ninguna otra explicación, entonces existe la posibilidad en ese caso de que en efecto pudo haber sido el COVID. Pero en resumen, doctor, es que la madre se cuide, se vacune. La vacunación funciona. Tristemente, durante la pandemia, especialmente al comienzo, hubo mucha desinformación. Y esa desinformación, que bueno, que se politizó, etcétera, pues llevó a esta situación donde muchas madres, por miedo, por temores, no se vacunaron. Y hoy tenemos la data que muestra que sí, la vacunación funciona para proteger a las mamás, proteger al embarazo y obviamente por lo que nosotros hemos enseñado en este estudio de que el COVID sí es peligroso y puede cruzar la barrera placentaria y causar una reacción muy severa en lo que es la unidad feto-placentaria, que entonces puede tener efectos bien negativos en el desarrollo del cerebro del feto y subsecuentemente en el neonato. La educación y la prevención, extremadamente importante. Doctor López, muchísimas gracias por habernos acompañado. Un placer.